Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la evolución estudiada a nivel molecular, o sea, a nivel de genes y proteínas, o de ácidos nucleicos y proteínas. Y en particular vamos a hablar fundamentalmente de el seleccionismo, el neutralismo y las pruebas de hipótesis o análisis de la selección a nivel molecular. Dejamos para un poco más adelante lo que está marcado como primera parte, el tema de las tasas y patrones de evolución molecular, así como el reloj molecular. Y este cambio lo hacemos para ir más directamente al material que va a ser cubierto en el práctico de esta semana. Vamos a recordar el contexto histórico en que surge la llamada teoría neutral de evolución molecular, o el neutralismo como postura, y es en la década del 60 del siglo pasado. Recordemos que en la década del 50 se había descubierto la estructura del ADN, se comenzaron un poco más adelante a obtener secuencias de proteínas, antes que se pudieran obtener realmente en forma eficiente secuencias de ácidos nucleicos, y empezó a acumularse información sobre variación ahora al nivel de las moléculas, o por lo menos de algunas de las principales macromoléculas que conforman la vida, en particular las proteínas. En aquel momento, la teoría sintética o neodarwinista que dominaba y continúa dominando el panorama, se constituyó en base a, recuerden, las ideas de Darwin sobre selección y evolución a nivel de los organismos y del árbol de la vida, y la incorporación de la genética redescubierta a principios del siglo XX, que permitió, después de superar algunos escollos, formular una versión genética basada en el nuevo conocimiento sobre la herencia, la genética, de la teoría de la selección natural y más en general de la teoría de la evolución. En realidad, hablando ahora de nuestro curso, hemos ya cubierto temas con un enfoque neutralista, cuando hablamos de mutaciones neutrales, deriva genética sin selección, y el equilibrio entre deriva y mutación cuando las mutaciones son neutrales. Eso es parte de la teoría neutral de la evolución molecular, y cuando hablamos de estructura poblacional sin selección, para los y neutros, de hecho estamos hablando de propiedades de la teoría neutral, sin mencionarla explícitamente o en forma más completa. Vamos ahora sí a ver en forma explícita cuáles son algunos de los principales postulados de la teoría neutral, para poder entender cómo las pruebas de hipótesis sobre selección a nivel natural se basan en la teoría neutral, en el sentido de que la usan como hipótesis nula, hipótesis a rechazar por medio de tests y evidencias empíricas. La primera cuestión que hay que saber es que la teoría neutral es una teoría que busca explicar ciertos fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Básicamente dos. Las sustituciones, o sea, los cambios que se van fijando a nivel molecular a lo largo de la evolución, a lo largo del tiempo, y los polimorfismos. Los polimorfismos son las variaciones genéticas, las variaciones alélicas que tienen los genes o regiones de genoma más en general a nivel de ADN o de su traducción cuando corresponda a las proteínas. Fíjense que lo que dice la teoría es que la mayoría de las sustituciones, o sea, los cambios que se van fijando a lo largo del tiempo en los linajes evolutivos, así como la mayoría de los polimorfismos de las variaciones genéticas que se encuentran en las poblaciones, son neutrales o neutras. No dice todas, sino la mayoría. Inclusive, las sustituciones no son todas las mutaciones, son aquellas que se fijan. Las mutaciones son una fracción mayor de cambios, muchos de los cuales son eliminados, no se fijan por deriva o por selección en su contra. Estamos hablando de los cambios positivos, si quieren, que ocurren en la evolución, los cambios que efectivamente se van acumulando, así como los polimorfismos, las variaciones de los genes. Una ventaja que veremos luego de la teoría neutral es que vincula los polimorfismos y las sustituciones. Lo que en un momento dado son polimorfismo, por deriva genética, porque es una teoría sin selección positiva, como veremos, se fijará alguna de las variantes que está presente en la población. De modo que los polimorfismos son la fuente última de las sustituciones que se van acumulando en la evolución. Cuando se fija una variante, una sustitución, evidentemente se requieren nuevos polimorfismos generados por mutaciones neutrales bajo este modelo para alimentar a la población de variación, por así decirlo.
Los principales postulados de la teoría son que la amplia mayoría, no todas, las mutaciones que resultan en cambios aminosídicos son deleterias, es decir, serán eliminadas por sus efectos negativos en la función y en la supervivencia y reproducción de los organismos, en definitiva. Quiere decir que la teoría neutral requiere de la selección purificadora, aquella que elimina buena parte de la variación, que resulta ser deleteria. En este punto no hay diferencias entre el llamado neutralismo y el seleccionismo. El efecto importante de filtrado de la selección negativa o purificadora. Superado ese filtro, dice el neutralismo, postula que la amplia mayoría de las mutaciones que persisten como polimorfismos y la fracción que termina fijándose como sustituciones son neutrales. Se refieren a la variación persistente y a su resolución bajo la forma de fijación de variantes, esta teoría neutral. La teoría neutral es a la vez dos cosas. Por un lado, es una teoría explicativa, pretende dar cuenta de los grandes patrones de evolución a nivel de las proteínas, inicialmente, y luego por ampliación y extensión a nivel de los ácidos nucleicos. ¿Sí? En ese sentido, es una teoría deductiva también. Un segundo aspecto es una teoría deductiva del comportamiento de las mutaciones estrictamente neutras. Cuando hablamos de fijación de variantes por azar, por deriva, estamos deduciendo cómo se comportan las mutaciones neutrales en la evolución. La teoría deductiva, si está bien hecha, es correcta. El punto es en qué medida se aplica a la práctica. Si hay una fracción importante de la variación que se comporta de esta manera neutral, o si en realidad, sin aplicar la selección positiva, no podemos entender una parte importante de la evolución a nivel molecular. El segundo componente nos provee de predicciones precisas bajo la llamada hipótesis nula, para eventuales estudios empíricos, y además, si bien la teoría inicialmente se formó para mutaciones a nivel de proteínas, o que causan cambios en las proteínas, se puede extender a cualquier región del genoma, o cualquier tipo de variación, siempre que la variación sea estrictamente neutra, como plantea la teoría. Repasando entonces, de las mutaciones deleterias no hay mucha discusión, y tanto el neutralismo como el seleccionismo sostienen que son la mayoría, por lo menos en las regiones codificantes para proteínas, y que serán eliminadas por la selección negativa o purificadora. En esto no hay discordancia. De la fracción de mutaciones que sobreviven a esta selección negativa o purificadora, allí reside una discrepancia, y es una discrepancia de balance, no es una discrepancia absoluta. Fíjense, para el neutralismo la mayoría de las mutaciones que sobreviven y que las podemos observar como polimorfismos o como sustituciones a lo largo del tiempo, son neutrales. Mientras que el seleccionismo sostiene que eso es una excepción a la regla, y que la regla es que la mayoría de las sustituciones que se fijan o los polimorfismos que persisten en las poblaciones son favorables y se fijan o persisten por eso. Mientras que el neutralismo sostiene que esa fracción es la fracción menor. ¿Cuánto es muy poco o la mayoría? Bueno, algún valor entre 0 y 1, más cercano a 0 que 1, será muy poco. No hay un punto de quiebre estricto por encima del cual pasa a valer una teoría y no la otra. Entonces, es una cuestión de balance. Esta discrepancia de balances anticipa lo que es la práctica en el momento actual de esta disputa, o de esta divergencia de visiones, que es poner a prueba la hipótesis neutralista o la hipótesis seleccionista en base a datos empíricos y evaluar en la práctica si se puede resolver si la selección positiva actúa o no actúa a la luz de evidencia sobre genes, proteínas, variantes, tanto en la forma de polimorfismos en las poblaciones como en la forma de sustituciones a lo largo del tiempo. Esta forma de abordar la cuestión cambia lo que aparece como un plano de debate o de posición tomada, y lo transforma en una situación mucho más favorable para el avance de la ciencia, que es el de poner a prueba las hipótesis, y no solamente discutir sobre ellas. Bien. Como vemos, pero lo decimos ahora para enfatizar, la teoría neutral no descarta la selección natural, simplemente le da un papel más limitado a la selección positiva, mientras que comparte la visión
preexistente de que la selección purificadora tiene que ser muy importante. Cuando hay evidencia de selección positiva, tenemos como resultado cambios producto por selección natural. Eso no está descartado por la teoría neutral, lo plantea como una cuestión ocasional, que ocurre circunstancialmente y es más la excepción, aunque una excepción importante, por supuesto, que la regla. El neutralismo no niega que haya adaptaciones en el mundo biológico y por lo tanto no niega que haya selección, simplemente le da un papel más acotado. ¿Cuál es el proceso que gana fuerza en una visión neutralista? La deriva genética, que es un proceso aleatorio como conocemos, sin que opere la selección. Entonces, ¿cómo son los estudios de adaptación a nivel molecular? Son múltiples, y ustedes tienen varias lecturas que dan ejemplos de distintos enfoques, pero en particular, ¿sí?, se trata de decidir si en una región, un gen o un sistema de interés particular podemos encontrar evidencia de selección positiva o si con la hipótesis nula de neutralismo alcanza para explicar la variación que tenemos a la vista. Naturalmente, como toda prueba de hipótesis, tiene sus limitaciones. Podemos rechazar la hipótesis nula en forma equivocada, eso es el tipo de error de tipo 1, o podemos aceptar que no hay selección en forma equivocada, eso es el error de tipo 2, y sobre eso avanza la ciencia produciendo más evidencia, mejores pruebas, distintas líneas de evidencia que se complementan en la búsqueda de un conocimiento más claro de la realidad. Quiere decir que si elegimos un gen, por ejemplo, y hacemos una prueba de hipótesis, es improbable en la biología que esa prueba de hipótesis sea definitoria. Será la mejor prueba posible hasta el momento, y a la luz de evidencia existente. Existen sí diversos métodos para poner a prueba la hipótesis adaptativa a nivel molecular, algunos de los cuales vamos a discutir brevemente en esta clase. Eso no implica reconocer que tenemos patrones generales que discutiremos un poco más adelante, que son compatibles en forma general con el neutralismo, que no requieren necesariamente aceptar el neutralismo, pero que son compatibles en general con el mismo. Por ejemplo, en general, son más frecuentes los cambios sinónimos, que no cambian la traducción de la proteína, que los cambios no sinónimos, que son más radicales. Eso nos habla de que los cambios no sinónimos tienen mayores chances de alterar la función de la proteína y por tanto ser sometidos a selección purificadora negativa. Los que queden, por tanto, tienen más chances de incluir, en una fracción que habrá que discutir, cambios neutrales o una versión sutil de la teoría, cambios casi neutrales o cuasi neutrales. No tienen por qué ser estrictamente neutros para comportarse como si lo fueran, como podemos discutir más adelante. Recordemos también que aun si la selección está operando en un gen y ciertas mutaciones son favorecidas, por ejemplo, hasta su fijación, todos los cambios neutrales asociados a esa mutación, que va a terminar siendo una sustitución, se va a fijar, acompañan a la mutación adaptativa, al cambio adaptativo. Quiere decir que no es necesario que todos los cambios sean estrictamente selectivos, sino que una parte de ellos van a ser favorecidos por arrastre, por ligamiento, con mutaciones favorables. Se dice en inglés hitchhiking, lo cual literalmente quiere decir hacer dedo, dejarse llevar. Estudios genómicos recientes, o ya no tan recientes a esta altura, sugieren que en Drosophila, que es un organismo muy estudiado y bien conocido, una fracción muy importante de los codones, ya no de los genes, sino de los codones dentro de los genes, pueden estar evolucionando bajo el influjo de la selección positiva. Y en humano tenemos una estimación un poco menor a ese 35% de Drosophila, algo del orden del 10%, y menos todavía en Arabidopsis, una planta que es un organismo modelo. En todo caso, podemos estudiar no solamente genes que evolucionan bajo el influjo de la selección, sino qué fracción de sus codones están sometidos a la selección positiva. Y la evidencia dice que, más allá de los porcentajes, no podemos descartar a priori que la selección positiva esté operando sobre genes en general y sobre algunos codones en particular. Como saben, para usar un ejemplo del día, hay estudios activos y muy intensos para intentar ver qué sustituciones o mutaciones del tristemente célebre virus del
del COVID-19 podrían estar siendo favorecidas por la selección natural positiva. Positiva, por supuesto, en favor del virus en ese caso. Y también podría ser que hubiera algunos genes que confieren alguna resistencia a los humanos contra esta infección viral. Las dos cosas son temas de interés en la actualidad. Vamos a discutir un ejemplo bien conocido de estudio de adaptación a nivel molecular. Y hay una cosa que hay que entender. Si uno estudia un gen y no encuentra evidencia de selección positiva, es un dato que puede ser importante, pero es lo que se llama evidencia negativa. Y es difícil de publicar, difícil de reportar casos que no dan nada fuera de la hipótesis nula. Este sesgo de las publicaciones que prefieren novedades positivas hace que pueda pasar que muchos reportes de selección, de ausencia de selección positiva, queden sin publicar o se publican con menos frecuencia o con menos visibilidad. En todo caso, el ejemplo que vamos a tomar es un ejemplo de lo contrario, un gen que ofrece muy buena evidencia convincente de estar bajo selección direccional positiva. Estamos hablando de el gen que codifica para la lisina espermática en moluscos, y este es un gen que está sometido a un proceso de selección direccional de recambio permanente, porque hay un proceso de selección sexual sobre estos genes bien conocido, que hace que las variantes que tienen mayor afinidad con los receptores correspondientes a esta lisina, son seleccionadas positivamente, y está la contraparte de los receptores o las proteínas del lado de los óvulos que interactúan con estas, que también se puede estudiar y que tiene mucho interés. Entonces, este reconocimiento óvulo, espermio, espermatozoide y el elemento reproductivo asociados evolucionan en un proceso de carrera de contrapunto, donde es bastante probable que se fijen variantes seleccionadas positivamente por selección a su favor. La forma estadística, hay otras formas, podemos estudiar la afinidad de los compuestos en cuestión como un problema más bioquímico si quieren, pero la forma estadística de estudiar este fenómeno, intentar demostrar que hay selección positiva, es lo que se llama el valor estadístico omega, que es un cociente, una tasa, una comparación de dos tasas o ritmos en la evolución del gen. La tasa estimada de cambios no sinónimos y la tasa estimada de cambios sinónimos. Su relación, que se le conoce como DN/DS, por DN dividido DS, es este parámetro de interés omega. Vamos a mirar un poco cómo contabilizamos los cambios sinónimos y no sinónimos, porque esos son los ingredientes que entran a nuestras estimaciones de omega. Vamos a mirar acá, tenemos dos secuencias a nivel de ARN. Y tenemos simplemente tres codones, AUG, UCU y UGU. Acá está el código genético de referencia. Y la segunda secuencia que tenemos junto a esta, es una secuencia homóloga, tiene AUG, eso sucede que es el codón de iniciación, por cierto, ¿sí? Para este código genético, UCC y UGA. Como ya están acostumbrados, los puntos representan un estado que es igual al de la secuencia de referencia, que es la que está arriba, ¿no? Vamos a ver las traducciones de estos tres codones. Metionina, codón de iniciación, en este primer codón, es un codón invariante, no tiene variación. No hay diferencias entre estas dos secuencias, ¿sí? Acá tenemos UCU y UCC, son dos codones, los podemos ver acá en el código genético, que son sinónimos porque ambos traducen a serina. Así que este cambio de U por C o de C por U, ¿sí?, es un cambio sinónimo, no cambia la traducción de este codón, no cambia el aminoácido correspondiente. Y acá UGU versus UGA, lo podemos encontrar aquí, UGU y UGA, son dos codones que son no sinónimos, porque uno codifica para cisteína y el otro para triptofano. Así que este cambio en este codón es un cambio no sinónimo. Entonces, la relación o la proporción de cambios no sinónimos DN versus sinónimos DS es una estimación, no tiene que ser un conteo numérico, es una estimación a lo largo de una filogenia de la tasa de cambios, la acumulación de cambios no sinónimos relativa a la acumulación de cambios sinónimos, ¿sí?
Bajo selección purificadora, los cambios no sinónimos están sometidos a selección en su contra, de modo que esperamos que haya menos cambios no sinónimos que sinónimos, DNDS menor que 1. Si los cambios a nivel aminosídico son estrictamente neutros, da lo mismo la cisteína que el triptofano en este sitio, entonces esperamos que esa sea variación neutral y que la tasa de estos dos, la razón de estas dos tasas sea estadísticamente igual a 1. Si los cambios no sinónimos resultan ser favorables y sistemáticamente se acumulan con mayor probabilidad que los cambios neutrales, ni hablar que los cambios sometidos a selección negativa, entonces esperamos un mayor número de recambios, de cambios no sinónimos con respecto a los cambios sinónimos. Detrás de estas tasas, de resumen, hay modelos que son un poco complejos, porque precisamos un modelo de sustitución a nivel de codones, los 64 codones, las tasas de sustitución hacia los demás codones, y un modelo de frecuencias de los aminoácidos en las proteínas. De modo que las cuentas no son tan simples como contar o ni siquiera estimar la proporción de cambios sinónimos y no sinónimos en forma directa por conteo, pero están vinculados con eso, ¿sí? Lo más importante en este momento es entender que si tengo más cambios no sinónimos que sinónimos, de NDS mayor que 1, la única explicación posible es que los cambios no sinónimos no solamente no sean deleterios, como suelen ser, sino que sean favorables y que se acumulen a un ritmo más rápido de lo esperado por azar, porque la selección direccional positiva los está fijando a ese ritmo. Vean que estas pruebas de hipótesis intentan ver si hay selección direccional positiva, o sea, un recambio permanente más rápido de lo esperado de cambios de reemplazo aminosídico. Esa es la prueba de hipótesis que estamos visualizando. Bueno, en el ejemplo de la leucemia espermática, este enfoque, que van a poder leer en detalle en un artículo, sin entrar en grandes detalles técnicos, se aplica para tratar de identificar qué sitios, o sea, qué codones están bajo cada uno de los 3 regímenes de selección que identificamos previamente. O sea, se trata de asignar cada uno de los codones a una de 3 clases posibles, 3 clases de codones o de sitios posibles, un sitio cuya tasa de NDS omega está por debajo de 1, una clase de sitios que está más cercana a 0, perdón, que está cercana a 1, y una clase de sitios con selección positiva. Hay varias formas de ajustar estos modelos, pero típicamente se busca generar 3 clases y que al menos una de ellas esté por encima de 1, y ver si eso recibe apoyo estadístico o si más bien las 3 clases terminan siendo de tipo neutral o con selección purificadora. En este caso, el modelo que mejor ajusta es uno que requiere que una fracción de los aminoácidos, de los sitios aminosídicos en las secuencias, estén bajo selección direccional positiva, y en promedio esa clase recibe una tasa de DNDS de 3. O sea, hay 3 veces más cambios de reemplazo aminosídico, en otras palabras, no sinónimos en estos codones, que cambios sinónimos. Tenemos una segunda clase bastante cercana a 1, que son aquellos sitios que pertenecen a una clase donde básicamente la proporción de cambios no sinónimos y sinónimos está ligeramente por debajo de 1, y una clase que está sometida a selección negativa, muy fuerte, de manera que está bastante por debajo de 1, en este caso es algo así como 0.09, ¿sí? Quiere decir que en este caso la mayor parte de los cambios no sinónimos son eliminados y cuela solamente menos de un 10% en relación a la tasa estimada de cambios sinónimos. Entonces, la interpretación en este caso es que esta clase de sitios está bajo selección purificadora o negativa fuerte, esta clase de sitios es neutral o cuasi neutral, y esta clase de sitios está bajo selección positiva, direccional positiva fuerte. Los sitios están mapeados ahora de 2 maneras. En primer lugar, a lo largo de una secuencia de referencia, donde cada sitio, vamos a pensar por ejemplo en este de aquí, esta valina de referencia, se asigna con cierta probabilidad a una de las 3 clases que hemos fijado en este modelo. Vemos que
Este sitio tiene una pequeña probabilidad de estar bajo selección positiva, esta barrita, el segmento rojo acá, correspondería a esto, y una gran probabilidad de ser cuasi neutral, con esta tasa estimada de omega. En cambio tenemos otros sitios, vamos a ver por ejemplo estos de aquí, donde prácticamente con amplia probabilidad se lo asigna a la tercera clase, la clase de sitios bajo selección direccional positiva. Seguramente si examinamos las secuencias directamente para este sitio, en distintas secuencias de especies de abalones, ¿sí?, vamos a encontrar con mucha probabilidad muchos cambios aminosídicos, muchas diferencias aminosídicas, pero además inferimos de que el recambio aminosídico ha sido más frecuente que el recambio de tipo sinónimo. Lo contrario, y lo más común, en estos otros casos, donde vemos, por ejemplo aquí, muy poca variación, ¿sí?, de cambios no sinónimos con respecto a los sinónimos. Son sitios muy conservados. Esta alternancia acá es una descripción, digamos, cualitativa, visual del fenómeno. Tiene más sentido una vez que reconstruimos dónde caen los sitios en nuestra reconstrucción tridimensional de la proteína, ¿sí? Vemos que los cambios de reemplazo, que son los de interés, los que rechazan la hipótesis nula de neutralidad, ¿sí?, esos cambios están ubicados en dos regiones extremas de la proteína, y esas son las que interactúan en el reconocimiento espermático, y son los que son blancos de esa selección direccional positiva. Quiere decir que la cantidad, la significación estadística y la distribución en la estructura tridimensional de estos cambios apoyan una hipótesis adaptativa, se conjugan si quieren, para soportar una interpretación adaptativa de este tipo de cambios. Una aclaración que vale la pena ver, que veremos enseguida, es que estos son cambios filogenéticos. Estamos hablando de sustituciones no sinónimas y sinónimas. Así que las secuencias que estamos comparando son las secuencias terminales de las distintas especies de abalones, ¿sí?, y están vinculadas por esta filogenia, y esa filogenia tiene, además de la topología correspondiente, tiene ramas donde tenemos estimaciones de esas tasas de DNDS o omega, ¿sí?, y todas las que están marcadas en roja tienen estimaciones mayores, significativamente mayores a 1. Las que dicen infinito simplemente que, por ejemplo, si se observa dos cambios no sinónimos y ninguno sinónimo, ¿sí?, se entiende que el valor es mayor que 1, queda estimado como infinito. El punto es que no solamente hay muchos cambios aminosídicos que son aparentemente resultado de la selección direccional positiva, sino que eso ocurre a lo largo de múltiples ramas del árbol filogenético. Este gen en estas especies está sujeto a selección direccional positiva en múltiples linajes, así que diverge fuertemente al influjo de la selección direccional positiva. Este gen le hubiera gustado mucho a Darwin conocer este caso si hubiera tenido la oportunidad de conocerlo. Muy bien, vamos a hablar ahora de otra prueba de los test de selección a nivel molecular, pero antes vamos a recordar que en este caso la escala de nuestro estudio es estrictamente filogenética. Son múltiples especies representadas por cada una por sus secuencias de un gen homólogo, que es el gen de la lisina espermática, y tratamos de estimar, dadas las secuencias y la filogenia que reconstruimos en base a ellas, los ritmos o tasas de recambio de codones no sinónimos y sinónimos para determinar si hay al menos una fracción importante de codones que están bajo el influjo de la selección direccional positiva. Y la respuesta es que sí. Unimos esta prueba estadística con un conocimiento de la biología del sistema para convencernos de cuáles pueden ser las causas que favorezcan en este sistema de reconocimiento espermático y óvulo espermio y interespecífico una evolución divergente positiva y acelerada. Ahora vamos a hablar de otra prueba muy conocida, la prueba de McDonald-Kreitman, ¿sí?, que es una prueba donde aparecen datos de tipo poblacionales y no solo filogenéticos. De hecho, esta prueba usa secuencias también de ADN, de genes codificantes para proteínas, hasta ahí estamos en algo en común con la anterior, pero combinando lo que llamamos polimorfismos y lo que llamamos sustituciones o cambios fijos. Un polimorfismo es un cambio
que resulta en variación intraespecífica. En este esquemita, por ejemplo, este sitio, ¿sí? Tiene en esta especie 2 C o T, o sea que hay secuencias. Individuos que portan el gen con una T, individuos que portan el gen con una C. Y puede haber individuos que son heterocigotas, porque el ejemplo podría ser un gen nuclear. El punto es que este es un sitio que es un polimorfismo, porque la variación ocurre dentro de al menos una de las dos especies que estamos considerando. Por otro lado, tenemos estas barritas rojas, que son sustituciones, porque para esos sitios, como se ilustra por ejemplo aquí, tenemos un estado, una letra, ¿sí?, en un sitio del ADN, en una de las especies y otra en la otra especie. Quiere decir que son diferencias fijas entre las especies, por eso lo llamamos sustituciones. Muy bien. Entonces, lo que precisamos para construir esta prueba son datos para un gen de interés que sospechamos o queremos poner a prueba la idea de que está bajo selección positiva. Obtener secuencias simultáneamente de múltiples individuos de al menos dos especies, de este individuo, este individuo, este individuo, este individuo. Podemos pensar que si es un sistema diploide, bueno, cada individuo tendrá dos secuencias, o se determinarán sitios polimórficos, para los cuales los individuos son heterocigotas, ¿sí? De todos modos, variación individual dentro de cada una de las especies, que nos permitirá reportar polimorfismos, y variación de diferencias fijas entre las especies, aquellos cambios que resultan distinguir las especies, y no individuos dentro de las especies, que llamamos sustituciones. Bajo la hipótesis neutral, el ritmo de acumulación de polimorfismos y sustituciones es el mismo, depende de la longitud de las ramas que conectan a los alelos en cada situación. Por ejemplo, esta parte del árbol filogenético de los genes conecta a todos los alelos o todas las secuencias de los individuos de la especie 1. Bueno, si sumo todas las ramas, voy a tener una idea de las oportunidades que he tenido para acumular sustituciones neutrales, bajo la hipótesis neutral, justamente. Por otro lado, la longitud de esta rama, o la suma de las ramas rojas, es un cierto número de generaciones, en cada una de las cuales tengo una oportunidad mu de acumular una sustitución en el ADN. Quiere decir que el balance de polimorfismos y sustituciones dependerá del tamaño relativo de las partes del árbol dentro de las especies, lo que está en azul, y lo que conecta a las especies, lo que está en rojo. Bien, noten que para identificar un sitio variable como una sustitución, me tengo que fijar si la variación distingue las especies, C en una especie y T en otra. En ese caso es una sustitución. Si la variación distingue alelos dentro de una especie, o al menos una especie, entonces es un polimorfismo. ¿De acuerdo? Solamente preciso mirar las secuencias y dónde cae la variación, si es intraespecífica o interespecífica, para distinguir polimorfismos y sustituciones. En este esquemita puedo decir, por tanto, que tengo 1, 2, 3, 4 sustituciones y 1, 2, 3 polimorfismos en esta tabla de datos. Bien. Por otro lado, puedo también determinar, usando el código genético, como antes, como hicimos aquí para la disciplina espermática, o para unas secuencias que sirven como ejemplo, usando el código genético puedo determinar si un cambio, por ejemplo, si una diferencia entre U y C, o entre A y U aquí, son sinónimas o no sinónimas. Para eso preciso no solamente la variación en los codones, sino la tablita del código genético. UCU versus UCC, lo puedo mirar. Decíamos que UCU versus UCC, para saber si es sinónimo o no sinónimo, tengo que fijarme si traducen al mismo aminoácido, como es el caso, o un aminoácido distinto, como es el caso de este otro triplete de aquí. Entonces, dado una tabla de datos, puedo contar, por un lado, si la variación representa polimorfismos, variaciones intraespecíficas o sustituciones. Y por otro lado, si la variación implica cambios sinónimos o no sinónimos. Todo eso lo puedo hacer mirando los datos.
y asistido por una tabla del código genético del gen que estoy estudiando. Por ejemplo, un gen mitocondrial tendría que usar el código genético mitocondrial. Bien. Entonces, fíjense que bajo la hipótesis nula, la proporción de polimorfismos y sustituciones es independiente de si los cambios son sinónimos o no sinónimos, porque son cambios neutrales. Quiere decir que tienen la misma probabilidad de formar polimorfismos en las poblaciones como de determinar sustituciones, y es solamente la profundidad del árbol filogenético que conecta ambas cosas la que determina el patrón de variación. Si un cambio neutral cae dentro de una de las ramas que conectan los alelos de una especie, es un polimorfismo. Y si cae entre especies, es una sustitución. Por otro lado, ese polimorfismo, voy a mirar la tabla del código genético y puedo saber si implicó un cambio aminosídico o si es un cambio sinónimo o silencioso, como se dice a veces. La hipótesis basa que bajo neutralidad, la proporción de polimorfismos y sustituciones depende del tamaño relativo de la parte roja y azul del árbol. Y la proporción de cambios no sinónimos y cambios sinónimos depende del filtro de la selección purificadora o negativa, pero pasado eso es igual en las dos partes del árbol. Entonces, la prueba está construida como en una tabla de 2×2, donde cada sitio, cada cambio en un codón, lo voy a clasificar, por un lado, como una fijación o un polimorfismo. Y por otro lado, el mismo cambio, mirando el código genético, lo voy a clasificar como un cambio no sinónimo o un cambio sinónimo. Esta tabla de 2×2, entonces, es un conteo de todos los cambios observados, qué fracción son sinónimos y no sinónimos. En este caso, fíjense, los no sinónimos son 9 y los sinónimos son 17 más 42, ¿cierto? Y los cambios son fijaciones o polimorfismos. Las fijaciones son 17, 24 y los polimorfismos son 44. ¿Sí? Bueno, si hacemos la prueba estadística, vamos a ver que está desbalanceada, que es significativa. Es una prueba, ustedes tienen el artículo, es un estadístico, no es exactamente una prueba de chi cuadrado, pero podría serlo, es una cosa parecida, que prueba la hipótesis de independencia. Bajo la hipótesis nula, estas dos proporciones son independientes. Quiere decir, cualquiera sea la proporción de cambios sinónimos y no sinónimos, debería repartirse por igual, distribuirse de manera uniforme, por ser independiente, en la proporción de cambios que son fijaciones o polimorfismos. Fíjense que acá tengo 17 y 7, 24 fijaciones y 44 polimorfismos. ¿Sí? Bueno, y por otro lado tengo 9 cambios no sinónimos y la suma de estos dos números de cambios sinónimos. Cualquiera sea la proporción de cambios no sinónimos y sinónimos, debería repartirse por igual entre estas dos. ¿Sí? Y vemos acá que hay un exceso de fijaciones. Si estos 42 polimorfismos sinónimos y tengo solamente 2 no sinónimos, y acá tengo, vamos a decir, la tercera parte de fijaciones sinónimas, debería tener la tercera parte, o sea, mucho menos que 7, un valor menor que 2, de hecho, de fijaciones no sinónimas. Lo que sugiere esto es que hay un exceso de fijaciones no sinónimas, y eso implica selección direccional, que ha fijado entre las especies más cambios no sinónimos de los esperados por azar. ¿Sí? Bajo neutralidad, si tomo como referencia esta proporción de 42:2, y acá tengo 17, tendría que encontrar un número proporcional a 2, ¿sí? La tercera parte, 0, un cambio, y ciertamente no 7 cambios. Volviendo al esquema, eso sugiere que hay un exceso de fijaciones interespecíficas o sustituciones de cambios no sinónimos con respecto a lo esperado. El balance de fijaciones no sinónimas con respecto a lo esperado es excesivo con respecto al balance que encuentro en los polimorfismos no sinónimos y sinónimos. Bien, en este caso entonces lo que podemos concluir es que en la línea con McDonald-Kreitman, que hay en la historia del gen ha habido demasiadas sustituciones no sinónimas con respecto a las sinónimas para atribuirlo al azar, y postulan los autores que hay un exceso de sustituciones,
debidas a la selección direccional positiva acumuladas a lo largo de la historia de este gen. Vamos a hablar de otro tipo de selección, que es la selección equilibradora, que mantiene polimorfismos balanceados, ¿sí? Y vamos a comparar cómo sería el patrón esperado de cambios bajo neutralidad y bajo selección equilibradora. Bajo neutralidad, si tenemos dos tipos de alelos, acá estos se refieren a los alelos de la alcohol deshidrogenasa, hay una forma proteínica que se llama S por slow, lenta, es por cómo migran los geles, y otra F por fast, rápida, ¿sí? Bajo neutralidad, bueno, hay una cierta cantidad de cambios que distinguen a los alelos, y hay cierta cantidad de variación intraalélica también, o subtipos, si quieren, de los alelos, según cómo es el árbol que los conecta. Ahora, si tenemos selección equilibradora y por largo tiempo se ha mantenido este polimorfismo más allá de lo esperado por azar, es decir, eso significa que en lugar de tener un ancestro común relativamente reciente, el polimorfismo es mucho más antiguo de lo esperado, y tenemos todo este exceso de antigüedad del polimorfismo, entonces van a acumular más cambios entre clases de secuencias de lo esperado por azar. Esto es posible porque este polimorfismo, que se basa en una diferencia de un aminoácido en un codón, está mantenido por selección. Mientras dure el régimen de selección equilibradora, se mantiene el polimorfismo y por lo tanto las variantes intraalélicas son mucho menores que las variantes o diferencias interalélicas, simplemente por la antigüedad de esta separación. En Drosophila, en la alcohol deshidrogenasa, esto se puede ver en un trabajo clásico de Martin Kreiman, donde secuenció 11 alelos a nivel mundial y encuentra que en el sitio que produce un reemplazo aminosídico, en ese entorno del gen, tenemos un exceso de polimorfismos que implica que esta región ha acumulado cambios, además del cambio de reemplazo que se presume selectivo, bajo selección equilibrada, ha acumulado cambios asociados, ¿no? De tipo sinónimos o silenciosos, en mucho mayor proporción que el resto del gen, o el entorno de este sitio. Quiere decir que aquí estos sitios están ligados al polimorfismo y acumulan cambios durante todo el proceso de antigüedad del tiempo que va del ancestro común a este polimorfismo a las variantes actuales. Hay un montón de subtipos silenciosos acumulados como variantes en torno al polimorfismo que pensamos es adaptativo. Como hay recombinación, y en Drosophila es muy intensa la recombinación, apenas nos alejamos algunos cientos de pares de bases del sitio bajo selección, este ligamiento que acumula variación se diluye y la variación vuelve a ser mucho menor a ambos lados. Hay dos curvas acá, una curva observada, que es la curva empírica, la línea continua, que tiene este pico claro, y lo esperado se basa en la cantidad de cambios sinónimos y no sinónimos según cómo es la estructura del gen, el código genético. Entonces lo esperado bajo neutralidad es esta curva con una línea punteada, que tiene ciertas fluctuaciones, pero que ciertamente se espera mucho menos variación en el entorno del sitio seleccionado bajo neutralidad, mientras que bajo selección, pensamos, la selección favorece una acumulación de variantes ligadas al polimorfismo adaptativo y por tanto se genera este pico de adaptación. A modo de síntesis, vamos a decir, en primer lugar, que como modelo deductivo, la teoría neutralista representa un aporte fundamental para entender cómo ocurre la evolución por mutación, selección purificadora y deriva, cosa que hemos utilizado en el curso y se usa muchísimo en biología. Es decir, hay un componente neutral cuyo comportamiento se puede deducir en forma precisa porque la neutralidad es simple, son reglas sencillas, y eso permite deducir con facilidad las propiedades de un modelo estrictamente neutral. Esta es la parte deductiva de la teoría, que no discute cómo es la realidad, sino que trata de inferir cómo sería la realidad si las reglas del modelo tan sencillo se cumpliesen. Un aporte fundamental es que en este modelo los polimorfismos transitorios, las variaciones poblacionales, son en definitiva las que se resuelven a escala filogenética como sustituciones, y por lo tanto el modelo vincula ambos fenómenos, la variación intrapoblacional con la variación
interespecíficas están vinculadas por la teoría neutral. Y recuerden que esto es una aplicación de la visión darwiniana, donde la variación de la población es la base, la materia prima para que la selección, en el caso darwiniano, fije variantes alternativas en el proceso de diversificación del árbol de la vida. La nota de variación que introduce el modelo neutral es la posibilidad de que parte de esa variación, la parte que se puede deducir en base al modelo, sea no adaptativa ni contraadaptativa, sino simplemente neutra. Es, por tanto, el neutralismo la hipótesis nula contra la cual podemos diseñar pruebas de hipótesis en base a datos reales. Quiere decir que para el neutralismo, las predicciones que se pueden hacer son a su vez aquellas que el modelo seleccionista quiere poner a prueba y de última derribar con pruebas rigurosas de hipótesis. Eso está permitido o favorecido por la calidad del modelo deductivo y la precisión del modelo deductivo que tiene la teoría neutralista de la evolución molecular. Recordemos que aún las regiones sobre las que actúa la selección positiva tendrán una fracción de cambios, neutros o cuasi neutros, que se dejan llevar, se mueven y evolucionan por arrastre de aquellos cambios positivos. Quiere decir que aún en un escenario estrictamente seleccionista tendremos cambios neutrales que acompañarán y de hecho permitirán detectar por su comportamiento la acción de la selección. No es que el seleccionismo requiera que todos los cambios sean selectivos, sino que ocurren cambios selectivos con suficiente intensidad como para guiar el proceso de la divergencia. ¿Sí? Existe evidencia creciente del papel de la selección positiva, tanto en los polimorfismos como en las sustituciones. Y sin embargo, sabemos ahora por la teoría de que es una cuestión de balance y que ambos procesos y ambos tipos de variación coexistirán en la evolución biológica. De hecho, unos cambios o unos polimorfismos que hoy son neutrales o cuasi neutrales pueden dejar de serlo bajo nuevas condiciones ambientales, un régimen selectivo cambiante. De modo que los sitios no deberían ser pensados como inevitablemente siendo polimórficos bajo neutralidad estricta o bajo selección. Esas condiciones pueden cambiar a lo largo del tiempo. Así que la variación que hoy es neutral puede pasar a nutrir a la selección natural si las condiciones vuelven parte de esa variación selectiva o sujeta a selección. Y tenemos también esa zona intermedia, es una zona gris de modelos cuasi neutros, donde hay selección, pero no es suficientemente fuerte para eliminar prácticamente el efecto de la deriva, sino que será una zona de interacción entre una selección contaminada o tocada por el azar. Recordemos que la selección es un proceso estocástico aleatorio, solamente que con ciertos dados, ciertos resultados más factibles que otros, ¿sí? Es un proceso de azar con los dados cargados, por usar una metáfora. Quiere decir que no hay una división estricta entre seleccionismo o sitios seleccionados y neutralismo o sitios bajo selección puramente, evolución puramente neutral, sino que hay una zona de interacción que es cambiante y que es rica y que nutre nuestro pensamiento evolutivo. Y esta visión evolutiva que combina neutralismo y seleccionismo se aplica, por supuesto, a los genes individuales, como vimos en algunos ejemplos, pero también a regiones del genoma, a evolución de resistencias de base genética a herbicidas o desafíos ambientales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy más que nunca, a nivel ambiental, a nivel de cambio climático, a nivel de amenazas zoonóticas, usamos el pensamiento evolutivo, tanto neutralista como seleccionista, en esa interacción que integra ambos procesos como parte de nuestras herramientas para entender la realidad. Muchas gracias.